Bienvenidos a este video. Queremos hablar de lo que es el fruto del Espíritu como una continuación. Y estábamos hablando de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios, resumiendo, no puede ser completo. Es ahabá, ¿verdad? Que en un lado es el sentimiento, raján, el sentimiento de ese amor, ¿verdad? Y al otro lado son las obras de ese amor. Si ese supuesto amor tiene ese sentimiento, yo siento por ti, pero no tiene obras, no es un amor verdadero. Y esas obras, hermano, no tienen ese sentimiento, no es amor verdadero. El ahabá de Dios, el verdadero amor de Dios, ¿verdad? Tiene que tener ese sentimiento, pero también esas obras. El raján y la sedaká, eso es el ahabá, el amor de Dios. Así también, ¿verdad? Y hablábamos, ¿verdad?, de que el amor verdadero de Dios es un amor incondicional. Que el amor verdadero de Dios es un amor incondicional, que no te pone condiciones, que si tú me amas, yo te voy a amar. Él nos ama a todos por igual. Y por eso, porque nos ama, quiere que nos acerquemos a Él para ser salvos. Y que no paguemos, ¿verdad? Y que no terminemos en una condenación eterna. Hermano, Él nos ama y quiere estar con nosotros, ¿verdad? Por eso hace una invitación. Y el amor verdadero es lo que debe de tener cada pareja, cada familia, cada matrimonio. Hermano, debe de estar el amor verdadero para que cuando lleguen los problemas no quieran resolucionar las cosas con el divorcio. Sino que el amor de Dios todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo soporta. Hermano, el amor de Dios nunca deja de ser. Ese es el verdadero amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios es como un jardín en el matrimonio, es como un jardín. La responsabilidad es de estar regando ese jardín. Alguien preguntó, ¿verdad? A un sabio le preguntaron, ¿por qué? Rabino, ¿por qué? Es que muchas veces las parejas se gritan. Y él le dijo, cuando tú estás a 20 metros le tienes que levantar la voz a alguien. Cuando estás a 40 metros le tienes que hablar más fuerte. Cuando estás a una cuadra le tienes que gritar. Y así le vas gritando más y más y más, depende de cuán lejos estén. El rabino le dice, pero cuando tú estás cerca de alguien, con una seña, basta para que tú entiendas lo que quiera decir. Muchas veces hablamos con la mirada. Cuando amamos, hermano, entendemos y hablamos con la mirada. ¿Verdad que sí? Cuando tu esposa te dice te amo con una mirada. Cuando tu esposo te lo dice, hermano, pues no es necesario ni hablar. Pero se entiende. Pero hay personas que se gritan porque están lejos, aunque estén dentro de un hogar, en el mismo sofá, en la misma cama, en la misma sala, pero están lejos y están separados. Y por eso se tienen que estar gritando. Están gritándose uno al otro, hermano. Y en estos momentos es cuando Dios llama a todas las familias a unirse. Y aún a la familia de Dios, a la iglesia, a unirse. No, pero ¿cómo? Si no estamos unidos en una sola iglesia. No, una cosa es juntos y unánimes. Juntos y unánimes. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes, unidos. Estar unidos es tener una sola mente, un solo pensamiento, un solo propósito. Eso es estar unidos. Si el pueblo de Dios hoy más que nunca debe de estar unido, buscando la presencia de nuestro Dios, hermano. Y dentro de la presencia de Dios es que podemos encontrar el amor de Dios, pero también el gozo de Dios. El gozo de Dios, ¿verdad? Que es la palabra, ¿verdad? Dijimos Jairo o Shairo, ¿verdad? En el griego, hermano. Hablamos de que el gozo es responsabilidad de nosotros. Y que el secreto de ese gozo es que dentro de ese gozo hay una protección, ¿verdad? Hablábamos del sinjá, que es dar vueltas en redondo en el aire, hermano. En el mundo espiritual, usted da vueltas alrededor. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de los que le buscan. Sinjá es lo que significa. Y estábamos hablando de la fortaleza.
alrededor de cada pueblo y de cada reino se medía, su poder y sus fuerzas se medía por la fortaleza que tenía alrededor. Sus fortalezas eran los muros que tenía alrededor. Y la palabra dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso a Satanás le interesa destruir el gozo, quitarte el gozo, porque sabe que sin ese gozo tú no eres fuerte en Dios. Pero la responsabilidad de nosotros es que aún en medio de la prueba busquemos ese gozo y nos alimentemos de la presencia de Dios para gozarnos en Él. Si no, ese gozo no se aumenta, esa fortaleza dentro de nosotros no se aumenta, porque en la presencia del Señor hay, ¿verdad?, plenitud de gozo. Lo que corresponde en el día de hoy es hablar de la paz. La paz. En el griego es airene. Lo que aparece, ¿verdad?, es en el Nuevo Testamento es la palabra airene. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, airene, ¿verdad? Y es lo que aparece cuando dice, la paz les dejo, les dijo. Mi paz os doy. La paz exterior. Pero le dijo, mi paz os doy después. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en este tiempo hay mucha gente que está asustada, está turbada, tienen miedo, hermano. Pero no debe de tener miedo, debe de tener paz. Sabiendo que usted está en las manos de Dios. Tenga paz, hermano. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque dijo él, la paz les dejo, pero mi paz yo le doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo te da una paz pasajera, ¿verdad? Pero la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en el momento de la prueba y en el momento de dificultad, aún allí te puedes gozar en el Señor. Aún allí puedes sentir paz. La palabra en griego es airene, pero la palabra en el hebreo, hermano, la paz es shalom, sale de shalom. La palabra shalom aparece aún dentro de los sacrificios, ¿verdad? Habían personas, ¿verdad?, de que usted sabe, 4 sacrificios de los más conocidos, ¿verdad?, en la Biblia. Uno aparece traducido en la Biblia como ofrenda, dice, de holocausto, ¿verdad? El sacrificio de holocausto. Era una ofrenda quemada, agarraban el animalito y lo quemaban absolutamente todo. Quemaban las vísceras, quemaban todo del animal. El animal estaba representando el pecado en el pensamiento. Si una persona le vino un mal pensamiento, tenía que llevar un animalito al templo y sacrificarlo, y lo quemaban absolutamente todo, sin dejar absolutamente nada. Todo se tenía que hacer ceniza, todo se tenía que quemar. ¿Por qué? Porque estaba atentando en contra de todo el cuerpo. Lo que es el pensamiento. El pensamiento basado en el alma, en los deseos animales de cada persona. ¿Sabe que los deseos animales de cada persona son, cuando dice de que hay contención, hay ira, hay celo? Dice la Biblia de que esa es una sabiduría diabólica y animal. Un alma espiritual y un alma animal. El alma espiritual quiere que te da a entender de que tú no vas a ser salvo si no buscas la presencia de Dios. Y por eso el hombre batalla para buscar la presencia de Dios. Pero el alma animal se opone a todo lo que se llama Dios. El alma animal no te deja que te acerques a Dios. El alma animal son esos celos que siente una persona. Son esos enojos que cuando una persona no ora de nada y nada se enoja. ¿Por qué? Porque no tiene frutos. No ora. No se ha desarrollado, no tiene madurez, no tiene carácter. Se enoja rapidito, se enojan. Hay personas que de nada y nada se enojan. Inmediatamente están estallando y explotando en un enojo. Cuando una persona llevaba el sacrificio al templo y lo quemaba, estaba atentando con ese sacrificio en contra de los pensamientos. Y los pensamientos estaban atentando en contra de su vida espiritual. Porque provenían los malos pensamientos de esa alma animal. Por lo tanto,
debía de llevar ese sacrificio y quemarlo absolutamente todo y sentir cuando ese animal se estaba quemando y ardiendo. Hasta lo último, sin dejar nada de ese animal, quemando y ardiendo, él debía de sentirse como que si su alma animal se estaba quemando, se estaba deshaciendo delante de la presencia de Dios. Y arrepentirse de ese daño que le había hecho a su alma espiritual. Con las acciones animales. Hoy en día hay hombres que actúan en base a esa alma animal, ¿verdad? Y golpean a las mujeres, hermano. Hay gente que actúa en base a esa alma animal. Mujeres abortando, hermano. El alma animal está dominando en los seres humanos sin Dios. Y no lo saben. Pero eso se le llama en la Biblia. Dios le llama alma animal. El Yetzer Hara en la Biblia. Hay un alma animal y un alma espiritual. Y el hombre tenía que llevar eso, ¿verdad? Que había actuado en base a los deseos. El animal solo actúa en base a las emociones y los deseos. Las personas que actúan en base a las emociones y los deseos solamente actúan en base a ese alma animal. Pero cuando nosotros, hermano, actuamos en base al conocimiento de la palabra de Dios, ya no estamos actuando bajo emociones y deseos. Pero hay personas de que solamente actúan debajo, no, es que yo siento, espérese un momento. Eso se llama alma animal. No debemos de actuar en base a los sentimientos y a los deseos, hermano. Debemos de actuar en base al conocimiento de la palabra del Señor. El alma espiritual es aquella que se somete al Espíritu de Dios, al Espíritu de la palabra. Ese es el alma espiritual. Entonces el hombre tenía que llevar un sacrificio y lo quemaban. A ese sacrificio se le llamaba jolá, o lo que está traducido como holocausto, ofrenda de holocausto, ¿verdad? Holocausto a Jehová. Estaba otra ofrenda también para otro tipo de pecado, que esa ofrenda se le llamaba minja. Minja, y se levantaba la harina, y se levantaba, ¿verdad?, esa ofrenda, y era presentado delante del Señor. Y hermano, en base a eso, ¿verdad?, la harina y el vino son productos de la tierra. Son productos de la tierra. Y como productos de la tierra debían de rendir, ¿verdad? Para pagar ese tipo de pecado debían de rendir frutos de la tierra. Del grano de la tierra, ¿verdad? Usted se recuerda en una ocasión que Caín dice que ofreció del fruto de la tierra. No fue que Dios lo menospreció, no. Como muchos han dicho, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que Abel le dio una oveja de lo mejor de sus ovejas y Caín le dio, ¿verdad?, solamente del fruto de la tierra. No. Dios puede ver con más grato olor una ofrenda que valga menos del fruto de la tierra que un sacrificio de un animal, hermano, si se hace con el corazón y con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Y fue lo que no hizo Caín. Caín, fíjese bien, lo que presentó Abel el escogido. Abel, no porque Dios escogió a Abel porque presentó una oveja, sino que simplemente fue de que ese sacrificio que él presentó representaba el jolá. El jolá es un sacrificio para arrepentirse, un sacrificio para arrepentimiento. Sin embargo, el fruto de la tierra, la ofrenda del minjá, hermano, no es para arrepentirse. Es un agradecimiento. Es para agradecer. Es cuando una persona está agradecido. Cuando usted mete algo inmundo a la presencia de Dios, se convierte en una abominación. Y Dios no lo quiere. Dios no lo quiere porque una abominación apesta delante de él. Pero para que no sea una abominación, eso que se ve como una abominación, el ser humano, que se ve como una abominación por los pecados que ha cometido, primeramente se debe de arrepentir. Y eso es lo que hizo Abel. Lo primero que él hizo cuando se presentó delante de Dios fue arrepentirse. ¿Por qué? Porque la ofrenda que él presentó representaba el arrepentimiento, el jolá, ¿verdad? El holocausto. Arrepentimiento. Sin embargo, la ofrenda que presentó Caín era para agradecer sin haberse arrepentido.
Hay ofrendas delante de Dios, hermano, que no huelen bien, no son olor grato delante de Él, sino que son una abominación. En una ocasión le dijo a un pueblo: ¿para qué me van a traer más sacrificios? Vuestros cultos, vuestras ofrendas, vuestras celebraciones solemnes, mi alma no las puede soportar. ¿Por qué? Porque se hicieron religiosos muchas personas. Hay personas que agradecen sin arrepentirse primero. Y Caín se presentó en la presencia de Dios con un sacrificio, pero sin arrepentirse. Y su alma olía feo. Delante de la presencia de Dios era una abominación. Por eso Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque se arrepintió cuando se presentó delante de Dios. Y no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque no se arrepintió. Era una ofrenda de agradecimiento sin arrepentimiento. El agradecimiento sin antes arrepentirse. Hay ofrendas, le decía, que no son de olor grato para Dios. Por supuesto, hay personas que están recibiendo, hermano, ofrenda y no les conviene decirle eso a la gente. Que no lo sepan, ¿verdad? Para que las ofrendas sigan llegando. Pero eso es una verdad. Hay ofrendas que se convierten, que no huelen bien delante de Dios, hermano. Sí, como Caín. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento primero. Y por esa razón, le dice en una ocasión Jesús, ¿verdad? Le dice, enseñando acerca de la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda representaba el sacrificio antiguo. Y le dice el Señor, cuando tú tengas algo contra tu hermano, dice, y traigas la ofrenda, primero ve y reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano y después trae la ofrenda al altar. Para que la ofrenda no se convierta en una abominación. Primero debes de estar en paz con tu hermano. Primero debes de estar en paz con todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque la siguiente ofrenda es la ofrenda de paz. Shelamim. Shelamim viene de la palabra shalom, pero en un sentido plural. El im es plural. Shelamim, de shalom, ¿verdad? Shelamim. Es, ¿verdad? Paz en un sentido plural. Mucha paz. Más y más de paz, ¿verdad? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque es más allá de la paz. Pero la palabra shalom no solamente significa paz, sino que la palabra shalom también significa plenitud. También significa llenura, estar lleno. Significa muchas cosas la palabra shalom. Y ese es un fruto que trae el Espíritu de Dios, hermano, cuando nos metemos en su presencia. En medio de los problemas, le decía que crece el fruto. Crece en medio de la tormenta, pero también crece en medio del sol. Hay plantas que nunca van a crecer. El fruto de una semilla jamás va a dar fruto. Una semilla nunca va a dar fruto, hermano, si no tiene sol. Hay semillas que nunca van a dar fruto si no tienen el sol, pero si no tienen la tormenta. Necesitamos la tormenta, pero también necesitamos el sol. Cuando vienen esos momentos de debilidad, cuando vienen esos momentos de tormenta, cuando vienen esos momentos de prueba, es entonces que y tenemos la oportunidad de desarrollar el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano. Y la paz es un fruto. La paz es shalom, shelamim. La siguiente ofrenda, la primera era por el arrepentimiento, ¿verdad? Era para arrepentimiento, jolá. Se quemaba todo el animal. La segunda, que era de harina y vino, era una ofrenda de ascensión. Era una ofrenda por agradecimiento. Pero la tercera ofrenda de sacrificio era, ¿verdad? La ofrenda de shelamim, que era para estar en paz, y está traducido como ofrenda de paz. Se llevaba un animalito, ¿verdad? Se llevaba y se partía en 3 pedazos. Era la única ofrenda que Dios pedía que la partieran en 3 pedazos. Cuando se partía en 3 pedazos, entonces esa ofrenda, ¿verdad? Parte de ese pedazo se lo daban al sacerdote. Al sacerdote. Parte de la otra parte de esa ofrenda la tomaba, ¿verdad? El cabrito, el animalito, ¿verdad? La tomaba, primero una parte se la daban al sacerdote para Dios. La otra parte la tomaba el que llevaba el sacrificio
¿verdad? La misma persona que lo llevaba, y la otra parte era para reconciliarse con su hermano. Era para ir al que había sido ofendido por uno mismo. Y se lo daba, esa parte. Mira, aquí te traigo. Como decir, ¿verdad? Mira, aquí te traigo. ¿Verdad? Me disculpa por lo que te hice. Si la persona lo acepta, ¿verdad? Entonces ya está disculpado. Entonces ya está en paz con su hermano. Y entonces yo no puedo estar en paz con Dios. Y usted no puede estar en paz con Dios si no está en paz con su hermano. Debemos de tener paz con nuestros hermanos para estar en paz con Dios. Si tenemos paz, ¿verdad?, con lo que podemos ver, entonces tendremos paz con aquello que no podemos ver. Y Dios es invisible, aunque está por encima de nosotros. Y es más real que cada ser humano que se ve aquí en la tierra, hermano, que lo que se ve, ¿verdad? Dios demanda que estemos en paz. Estemos en paz aquí arriba para estar en paz con Dios. Estemos en paz aquí para estar en paz allá arriba en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, la ofrenda de paz era bien necesaria. Dice de que después de que agradó a los judíos, dice allí, ¿verdad?, en la traducción. Pero debemos de ser claros, hermano. Cuando decimos los judíos, estamos poniendo en el paquete a Jesús y a María porque eran judíos. Los judíos, y estamos generalizando. Cuando decimos los judíos, estamos metiendo allí en el paquete a Pedro, a Juan, a Santiago y a todos los siervos de Dios. Lo estamos poniendo en el paquete. Los judíos, estamos generalizando. Es como decir, la iglesia tal, esa iglesia. Y aunque solamente uno o dos hayan hecho algo malo, pero dicen después la gente, la iglesia generaliza. No, no es así. No es así. Son personas que lo hicieron, pero no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se cuida, se guarda para Dios. Así tampoco nosotros no debemos de generalizar. Los judíos, como hicieron los romanos, ¿verdad? Y como hizo San Jerónimo en la Vulgata Latina, y allí dependen muchas traducciones, ¿verdad? Los judíos, porque tenía un cierto odio en contra de los judíos. Y se inventaron que los judíos mataron a Jesús, ¿verdad? Los judíos, dice, no, debemos de entender de que eran un grupo de judíos, no todos. Dice que agradando a ese grupo de judíos, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, de que habían matado a Santiago o a Jacobo, entonces, dice que le convino a Herodes, dice, apresar, dice, a Pedro. Y cuando apresó a Pedro, ¿verdad?, para agradarle a ese grupo de judíos, hermano, que tenía otro tipo de judaísmo, ¿verdad? Hay 7 tipos de judaísmo. Hay 3 que se componen y hermano, y que están de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Que creen en el Mesías de Israel, en Jesús, en Yeshua como nuestro Mesías. Hay otros, los otros no creen en Jesús como el Mesías, ¿verdad? Sino que ellos solamente creen, la gran mayoría, en Moisés. Pero no debemos de generalizar, porque hay 7 tipos de judaísmo. Ese grupo, ese tipo de judaísmo, decían, no, nosotros queremos, nos agrada que tú hayas acabado con ese líder religioso que se llama Santiago. Oh, dijo Herodes, ya les caí bien a esto porque maté a Santiago. Entonces voy a atrapar a otro de influencia que se llama Pedro y lo voy a matar para que también esta gente me ame. Entonces dice que agarró a Pedro y lo puso en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel dice que le pusieron cadenas de cadenas. Y le pusieron guardias, hermano, no 2, ni 3, ni 4. Le pusieron varios guardias custodiando la cárcel. Mucha cadena y muchos guardias. Como quien dice, este hombre es peligroso. Este hombre es peligroso, ¿verdad? Lo habían amarrado bien a pobre Pedro, estaba allí. Y aunque estaba bien amarrado y bien custodiado en la cárcel, hermano, y aunque sabía que el día siguiente lo iban a sacar para matarlo, así como está escrito en la Biblia. Imagínese, hermano, si alguien sabe de que le va a ir mal el siguiente día, no duerme.
Pero qué tremendo, lo que me llama la atención de Pedro es que él tiene paz verdadera, la paz de Dios que sobrepasa, por eso dice que sobrepasa todo entendimiento. Porque el hombre, usted lo mira, aunque está bien amarrado, bien custodiado, y que ya lo van a sacar para matarlo al siguiente día, ¿verdad? Y él está dormido. Está durmiendo. Tranquilo durmiendo. Y allí, ¿verdad? Dios se manifestó y usted conoce la historia. Se metió un ángel, abrió los cerrojos, las cadenas se le cayeron, los sacó y él pensaba que era un sueño que tenía. Lo sacó caminando, iban caminando y hasta que estaban al otro lado de la calle, entonces se dio cuenta de que no era un sueño. Y era todo el efecto de eso, que mandó un ángel a la cárcel donde estaba Pedro. Fue la oración de la iglesia, mi hermano. Y la iglesia está orando. La iglesia de Cristo está orando en estos momentos, hermanos. Y aunque hay personas que han sido afectados, hermanos, en este tiempo, pero hay personas que están orando y que las cadenas se van a caer y que los cerrojos se van a abrir y que Dios va a activar ángeles, hermanos, para que más atención es que el hombre está durmiendo. Fíjese el fruto que había desarrollado en la presencia de Dios. ¿Cómo es que él sabe que lo van a matar, que ya lo van a sacar para matarlo y que está bien amarrado y bien custodiado adentro de una cárcel, encerrado como un animal, hermano, bien amarrado y bien incómodo allí, pero el hombre está dormido, durmiendo como un bebé? Y ese fruto, esa paz que él tenía, activó, hermano, lo que la iglesia también estaba activando con su oración. Dice la Biblia que iba en una barca, ¿verdad? Y se levantó un maremoto, hermano. Se levantó una tormenta que quería destrozar la barca. Y las ondas, ¿verdad? El viento y la tormenta y las aguas querían destrozar la barca, hermano. Y aquella gente, los discípulos, sentían de que se iban a morir. O sea que era una tormenta fuerte. Era una tormenta de tal manera, dice la Biblia, que el agua se metía a la barca. Espérese un momento. Mire esa paz tremenda de Cristo. No estamos hablando de los pasivos ni de los haraganes, hermano, que solamente están dormidos en el momento que hay que hacer algo. Pero estamos hablando de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque allí nosotros podemos ver a Jesús que está dormido en la barca. Estaba descansando. En su parte humana se cansaba y él estaba dormido. Aunque había una gran tempestad que estaba moviendo la barca para un lado y para el otro, hermano, pero él está dormido. Aunque había una gran tormenta que los quería matar, pero él estaba dormido. Aunque había una gran oposición en el mundo espiritual, pero él estaba descansando. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la paz que dijo Jesús. La paz les dejo, pero mi paz les doy y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Crean en Dios y crean también en mí. Dijo Jesús, que creamos en Él. Cuando nosotros creemos en Él tenemos paz. No sé lo que está pasando. No sé por qué tú lo has permitido, pero estoy en tu mano. Y si yo estoy en tu mano, yo sé, Señor, de que todo va bien. No entiendo. No entiendo lo que está pasando, pero tú entiendes y estoy en tu mano, ¿verdad? Y Jesús iba allí en la barca, hermano. La gran tormenta destrozándolo todo. Y Jesús dormido. ¿Verdad? Y después usted conoce la historia, le dieron los discípulos bien asustados, que no te importa que perecemos. Ellos sentían que se iban a hundir. Pero así como esa barca, hermano, así es. Esa barca puede representar una iglesia, esa barca puede representar un hogar, puede representar uno mismo, hermano. Y le dijeron que no te importa que perecemos, pero el Señor les dijo, ¿qué pasó con vuestra fe? ¿Qué pasó con vuestra fe? Lo reprendió, ¿verdad? Porque lo que allí estaba esperando el Señor era fruto. Paz en medio de la tormenta. Paz.
Paz en medio de la tormenta. Es como una vez había una exhibición de pinturas, donde las pinturas bien bonitas estaban colgadas, ¿verdad? En un museo. Qué bonito. Presentando, ¿verdad?, las obras de arte. Y la gente estaba viendo las pinturas, ¿verdad? Las pinturas que más llamaban la atención. El tema de la competencia de las pinturas era la paz. La paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Ese era el tema. Y en ese tema la gente comienza a ver las pinturas más llamativas, más bonitas, más atrayentes. Las pinturas que eran más competentes, de pronto, paz en medio de la tormenta. Y comienzan a mirar, ¿verdad?, que hay un hombre durmiendo en una hamaca. Y en la parte de atrás hay un horizonte, un cielo bien bonito, lleno de paz. Y el hombre está dormido. Paz en medio de la tormenta. ¡Wow! ¡Qué bonita la pintura! Se van a la otra pintura. Eran las más competentes. Paz en medio de la tormenta. Se acercan a una pintura que era la que más había llamado la atención de la gente, de manera que la mayoría de la gente se había amontonado para ver esa pintura. Y la mayoría no lo entendían. Y es la pintura que ganó. Pero no le podían entender. ¿Por qué? Porque el tema era paz en medio de la tormenta. Y lo único que se podía apreciar a simple vista en ese cuadro era una tormenta, un huracán y un tornado que estaba destruyendo todo, que estaba arrancando piedras, que estaba destruyendo casas, que estaba levantando portillos y cercos. Hermano, toda una destrucción, una gran tormenta y un gran tornado destruyéndolo todo. Volando piedras en el aire y volando postes en el aire. Y decían, pero ¿dónde es? Este cuadro no refleja ninguna paz. Este cuadro. Pero fueron poquitos los que se dieron cuenta de que en medio de esa tempestad y en medio de esa gran tormenta había una piedrita. En un rinconcito había una pequeña piedra. Y en medio de esa pequeña piedra había un pajarillo. Había un pequeño pajarillo como cantando. Un pequeño pajarillo bien confiado, como cantando. Hermano, y confiado, protegido adentro de esa roca. Y así debe de ser el cristiano. Paz en medio de la tormenta. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Métase de rodillas, conquiste la paz de Dios. El shalom de Dios debe de apoderarse de cada uno de sus hijos e hijas. Que la paz de Dios nos arrope, que la paz de Dios nos cobije, hermano. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento venga sobre sus hijos, venga sobre sus siervos y siervas. Que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros, que la paz de Dios venga sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que nos cobije esa paz, que nos guarde la paz del Señor.